En medio de los vastos relatos del Antiguo Testamento, hay un nombre que resplandece como un misterio entre los patriarcas: Enoc. Un hombre que, según la Biblia, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Solo con esa frase, en el capítulo 5 del Génesis, se desata una de las mayores incógnitas de la fe. ¿Quién era Enoc? ¿Por qué no murió? ¿Y por qué su historia tan extraordinaria fue casi borrada de la memoria sagrada? La Escritura no dice que enfermó, no dice que fue asesinado, no menciona tumba ni sepultura, simplemente desapareció. Y es aquí donde empieza un viaje espiritual y teológico que ha inquietado a creyentes durante siglos. Porque mientras su nombre aparece brevemente en la Biblia, existe un texto antiguo, poderoso y profundamente revelador que lleva su nombre: el libro de Enoc. Pero este libro fue excluido, silenciado, llamado apócrifo, censurado por los concilios que definieron los libros canónicos. ¿Por qué? ¿Qué contenía que resultaba tan perturbador para ser rechazado? Enoc no solo subió al cielo, él vio el cielo, caminó entre ángeles, fue testigo de la rebelión celestial y regresó con un mensaje que ardía con la pureza del juicio de Dios. El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos y enigmáticos del judaísmo. Se cree que fue escrito entre los siglos III, pero antes de Cristo, y sin embargo, su contenido parece sacado directamente de una visión celestial. Fue encontrado en su totalidad en idioma ge'ez, la lengua litúrgica etíope, y es precisamente en la Iglesia Ortodoxa etíope donde todavía forma parte del canon bíblico. Pero para el resto del cristianismo, este libro fue marginado, tachado de herético, relegado al olvido. Los primeros padres de la Iglesia lo conocían. Algunos, como Tertuliano, lo defendieron con fervor. Otros lo rechazaron con temor. ¿Qué contiene este libro que provocó tanto fervor y tanta resistencia? El libro de Enoc es una revelación apocalíptica. Su primera sección, el libro de los vigilantes, describe cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y quebrantaron el orden divino. Ellos tomaron mujeres humanas, engendraron gigantes, los Nefilim, y enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos: alquimia, hechicería, guerra, vanidad. Este acto de rebelión no fue una simple desobediencia, fue una distorsión de la creación. Y Enoc fue el hombre escogido para ser testigo de esta corrupción, para ver el cielo, caminar con los ángeles fieles y contemplar el trono del Altísimo. Pero hay algo aún más desconcertante. Judas, el medio hermano de Jesús, en el Nuevo Testamento cita directamente el libro de Enoc. En Judas 1:14-15 se lee: Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de ellos: «He aquí, el Señor viene con millares de sus santos». ¿Cómo es que un libro citado en la propia Biblia fue eliminado del canon? ¿Qué poder encierra que causó tanto temor en los concilios? El relato que encontramos en el libro de Enoc no es una simple fantasía religiosa, es una declaración de guerra. Una revelación de dimensiones celestiales donde los protagonistas no son hombres, sino ángeles rebeldes, y su caída marcó el principio de una lucha espiritual que aún sentimos en nuestros días. Según el texto, un grupo de 200 ángeles descendió al monte Hermón. Eran los vigilantes, enviados originalmente para observar a la humanidad, pero al ver la belleza de las hijas de los hombres, cayeron en tentación, rompieron su pacto con Dios y tomaron esposas humanas. Su líder, llamado Semiasas, los convenció de sellar un juramento: «Si tú caes, caeremos contigo». De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes descomunales, violentos, impíos que devoraban todo a su paso. Su presencia contaminó la creación.
y los vigilantes enseñaron secretos prohibidos, cómo fabricar armas, cómo usar el maquillaje para seducir, cómo leer las estrellas para adivinar el futuro. El mundo se volvió oscuro, caótico, corrupto. Fue entonces cuando Enoc fue llevado al cielo. No fue una visión, no fue un sueño, fue un rapto físico, un ascenso literal. Allí fue conducido por ángeles a las cámaras celestiales. Vio los pilares que sostienen la tierra, vio los fuegos eternos, vio el reino del Altísimo y escuchó el juicio decretado contra los vigilantes. Jamás volverán al cielo, fue la sentencia. Sus hijos, los gigantes, serán destruidos, y tú, Enoc, serás el escriba del juicio. Anotarás sus pecados. Serás testigo y profeta. Lo que Enoc vio cambió su vida, y lo que escribió amenazaba el sistema. El libro hablaba de un mundo espiritual activo, invisible pero real, de una guerra oculta, de ángeles caídos infiltrados entre los hombres. ¿Es esta la razón por la que fue censurado? El cielo no permaneció en silencio ante la rebelión. Enoc fue testigo de una justicia que no se parece a la humana, una justicia divina, sin corrupción, sin favoritismos. Los ángeles caídos, los vigilantes, clamaron por perdón. Suplicaron, le pidieron a Enoc que intercediera por ellos ante el Altísimo, y Enoc, obediente, subió una vez más al cielo. Llevó la súplica en sus manos, pero la respuesta fue clara, tajante, poderosa. Nunca jamás subirán al cielo, nunca serán perdonados, su destino está sellado. Prisiones eternas bajo las montañas, oscuridad perpetua hasta el día del juicio final. Entonces, Enoc fue instruido para escribir todo: los pecados de los ángeles, los secretos revelados a los hombres, el juicio que venía. Fue llamado el escriba de justicia. Dios le mostró el destino de las almas, las moradas de los justos y de los impíos, las puertas del infierno, los vientos que sostienen el cosmos, el lugar donde se reúnen las almas de los mártires y el fuego que espera a los impíos. Esto no era una simple profecía, era una revelación escatológica de proporciones cósmicas. El libro de Enoc describe con detalles el fin de los tiempos, la venida del elegido, el Mesías, quien juzgará a los poderosos, limpiará la tierra y establecerá el reino eterno de Dios. Y esto incomodó a muchos, porque el libro no dejaba espacio para manipulaciones humanas. No dejaba poder a los hombres. Era un testimonio de que el cielo está activo, que los ángeles caen, que la humanidad no es ignorante de su corrupción y que el juicio es inevitable. La iglesia primitiva lo sabía, y aunque algunos lo veneraron, otros decidieron callarlo. A lo largo de los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia se vio envuelta en el complejo proceso de definir qué libros serían parte del canon sagrado. En medio de persecuciones, debates doctrinales y luchas por la ortodoxia, se tomaron decisiones que moldearían la fe por siglos, y en ese torbellino, el libro de Enoc fue excluido. ¿Por qué? ¿Qué había en sus páginas que resultaba tan incómodo para ser eliminado? Los motivos fueron diversos, pero todos apuntaban a una sola verdad. El libro de Enoc era demasiado revelador. Su descripción del cielo, la caída de los ángeles, los secretos cósmicos y el juicio final era tan impactante que muchos líderes temían que promoviera herejías, cultos de ángeles o especulaciones escatológicas descontroladas. Además, la narrativa de que seres celestiales se unieran con mujeres humanas y que esa unión provocara la destrucción de la humanidad chocaba con las interpretaciones más racionales y controladas que se estaban promoviendo en el cristianismo emergente, especialmente en Roma. No se trataba solo de contenido, se trataba de poder. El libro de Enoc muestra a un Dios que juzga incluso a sus propios ángeles.
Un Dios que no tolera la corrupción espiritual. Un Dios que actúa, que revela secretos a los humildes, que levanta profetas fuera de los esquemas religiosos. Esto era radical, peligroso. En los concilios de la Odisea, Hipona y Cartago, donde se definieron los textos bíblicos, Enoc quedó fuera, silenciado, censurado, y aunque fue citado por Judas en el Nuevo Testamento, eso no bastó. El poder eclesiástico prefirió dejarlo en la penumbra, donde solo los más hambrientos de verdad espiritual se atreverían a buscarlo. Uno de los aspectos más poderosos y proféticos del libro de Enoc es su clara referencia al Mesías, al Hijo del Hombre. Mucho antes del nacimiento de Jesús, Enoc ya hablaba de un ser glorioso que vendría con poder para juzgar al mundo, salvar a los justos y establecer el reino eterno. Y vi a uno que era como un hijo de hombre, con un rostro lleno de gracia, habitando con los santos y justos. Enoc 46:1. Este Hijo del Hombre no era un simple profeta, era preexistente. Estaba antes de la creación del mundo. Recibía poder directamente del Anciano de los Días, un título que en el libro de Daniel también se refiere a Dios mismo. Este Hijo del Hombre era elevado, glorificado, adorado por los ángeles. Y lo más impactante, venía a la tierra para juzgar a los reyes, destruir a los impíos, liberar a los justos y restaurar la creación. ¿Puedes imaginar lo que significó esto para los primeros cristianos? Para ellos, Enoc no era un libro cualquiera. Era un testimonio profético que apuntaba directamente a Jesús. Lo veían en cada palabra, en cada visión, en cada juicio. Pero también era peligroso para los poderes religiosos de su tiempo, porque este Mesías no venía a bendecir imperios, venía a destruirlos, no venía a acomodarse con los sacerdotes del templo, venía a denunciar su corrupción, no venía a construir templos de piedra, venía a edificar un reino eterno en los corazones. Y por eso muchos prefirieron que el libro de Enoc quedara en el silencio, porque apuntaba a un Cristo que rompe cadenas, que derrumba estructuras humanas, que exige santidad, justicia y fidelidad absoluta. A pesar de haber sido excluido del canon bíblico por la mayoría de las iglesias cristianas, el libro de Enoc nunca desapareció por completo. Fue preservado durante siglos en Etiopía, en monasterios ocultos entre montañas, donde los monjes lo copiaban y lo recitaban como una revelación sagrada. Los padres de la iglesia lo conocieron, algunos lo defendieron, otros lo temieron, pero nunca pudieron ignorarlo del todo. En la Edad Media, su recuerdo permaneció en la sombra, mencionado a veces como un texto extraño, casi mitológico. Pero fue en el siglo XVIII cuando volvió a salir a la luz, tras ser redescubierto por exploradores europeos en tierras etíopes. La humanidad se encontró de nuevo con este libro incendiario, celestial, inquietante, y entonces comenzaron las preguntas. ¿Por qué un texto tan antiguo, citado por Judas, venerado por los primeros cristianos, fue ocultado? ¿Por qué habla tanto del cielo, de ángeles, de juicios, de un Mesías glorioso, y no está en nuestra Biblia? ¿Será que algunos conocimientos fueron silenciados para proteger estructuras humanas? Hoy millones de creyentes redescubren a Enoc y encuentran en él un llamado profundo a la santidad, al despertar espiritual, a la conciencia de que vivimos en medio de una guerra invisible. Su historia ya no puede ser callada. Su testimonio arde como fuego en los corazones de los que buscan a Dios con todo su ser. Enoc fue arrebatado, no conoció la muerte, pero dejó escrito un legado que desafía al mundo, un mensaje para los últimos tiempos. Enoc no fue un héroe mítico, fue un hombre de carne y hueso, en una generación corrupta, en una época donde la maldad crecía como un río sin control, y aún así caminó con Dios, no entre multitudes, no con títulos, no con aplausos, en soledad, en obediencia, en silencio.
Su ascenso al cielo no fue un privilegio místico, fue el fruto de una vida de intimidad con el Creador. El mensaje de Enoc no es solo para los antiguos, es para nosotros, para este tiempo, para una generación que también ha olvidado a Dios, que ha pactado con la oscuridad, que ha normalizado lo impuro. Una generación donde los vigilantes modernos han sembrado confusión, idolatría, tecnología sin alma, poder sin misericordia. Pero también es una generación con hombres y mujeres que, como Enoc, deciden caminar con Dios. El llamado es claro, no es a la religión vacía, no es a debates estériles, es a volver al Altísimo, a despertar, a leer las Escrituras con hambre, a buscar el rostro de Dios con lágrimas, a vivir como si cada día fuera el último, como si el juicio comenzara mañana, porque el mismo Hijo del Hombre que Enoc vio, viene, y no vendrá como un cordero sufriente, vendrá como un rey glorioso, con ángeles, con fuego, con justicia, y sus ojos verán los corazones, y su voz quebrará las montañas, y el tiempo se acabará. Enoc fue llevado al cielo, pero dejó escrito su clamor, y hoy ese clamor resuena. ¿Lo oyes? Es hora de despertar, es hora de caminar con Dios.